Está sentada aquí alguien que conoce muy bien la provincia y que conoce la zona porque está cerca de Ramos Mejía. Hola Margarita Stolbizer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Si se pudiera escindir tu condición de política, pero de simple ciudadana, ¿qué te pasa cuando ves esto que tus conciudadanos están padeciendo? Es que me quedo justamente con lo que decía un vecino recién y así es como lo siento. El vecino decía, ¿cuántas muertes más tenemos que pasar, no? Y yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos como ciudadanas, como ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que estamos frente a un problema que nadie resuelve? Hoy el gobernador, como un comentarista, dice, esto es un problema que viene de tiempo. Bueno, hombre, pero lo eligieron para que lo resuelva, ¿no? Y yo siento que hay, digamos, errores, pero muy, muy gruesos, creyendo que un problema que es tremendamente complejo se resuelve con respuestas simplistas, digamos. Hay mucha demanda de cárcel y todos sabemos perfectamente que la estadística indica que los que están detenidos, y me refiero sobre todo a este caso puntual, en 5 años la mitad de los que salen vuelven a ser detenidos. Eso quiere decir que en los 5 años ya cometieron otros delitos antes. Si vamos a lo largo de su vida, el 70% vuelve a ser detenido, sobre todo en el caso de los muy jóvenes. Ahora, lo que falta justamente es un trabajo sobre las causas que generan el delito. Siempre el Estado va atrás de los acontecimientos. Sí. Hoy algo que es insostenible, que es lo que estamos viendo acá, insisto, más desde la perspectiva de vecina, de ciudadana, es que no puede haber una pelea entre vecinos y policías, que son también trabajadores. Una cosa que a mí me escandaliza con el tema del kiosquero es que hay muy poco trabajo. La gente demanda trabajo y tenemos una crisis de empleo muy grande. Y alguien que tiene trabajo, como es el kiosquero, va y hace su trabajo y lo terminan matando cuando está ahí trabajando. A mí ¿no? si hay más angustia que la muerte de este kiosquero, que creo que no la hay, la angustia que me genera es saber cómo salís de esta locura. En el medio de un proceso electoral donde muchos están mezquinamente mirando los suyos. Habría que tratar de despejarlo justamente de la cuestión electoral. Claro. Me parece que el problema es intentar hacer leña del árbol caído, intentar aprovechar esto. Yo creo que acá hay que hacer un gran llamado a una reflexión colectiva. O sea, parar sobre esto, cuáles decir, son chicos, las cosas que nos están pasando. Además, cuando digo hay que mirar las causas y no ir por detrás del delito, las causas, sin ninguna duda, tienen que ver con la pobreza, la marginalidad, el desempleo, el abuso en el consumo de drogas y de alcohol, la facilidad que se tiene para acceder a las armas. ¿De dónde sacan las armas hoy los jóvenes? Sí, una chica, por las dudas, una de las cómplices del asesino, 15 años, 15 embarazado. El nivel de ferocidad, quiero sumarlo también a Gustavo Marangoni, que está con nosotros. Hola Gustavo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias. Yo quería hablar de la elección, de lo que está pasando, de lo que pasa al gobierno, y estalla esto, que se enmarca ¿de qué manera? Bueno, muchos lo han dicho ustedes, ¿no? Yo lo vi a lo largo de todo el día. Al principio, el primer impacto es emocional, porque cuando vos ves y escuchás a la mujer, esto, al otro, no podés menos que conmoverte. Después, ver las reacciones de los vecinos que hace mucho ponen el tema del cuadrante en la seguridad, ¿no? Como diciendo, mira, vos repasás, no quiero hablar de encuesta, pero vos repasás las encuestas de los últimos años e inevitablemente hay dos temas: inflación e inseguridad. No hay vuelta. Inflación e inseguridad. A veces surge otro tema por la coyuntura, se retira inmediatamente, vuelve la inflación y vuelve la inseguridad. Son los temas no resueltos, bueno, por algo son recurrentes, exactamente, ¿no? Exactamente, digo, la inflación, décadas de inflación, y la inseguridad, digamos, con elementos crecientes. Y después ves que las reacciones, yo escuché hoy a la tarde atentamente las reacciones de vecinos, de gente que interactuaba con Roberto, el dueño del kiosco, y lo que pedía es lo que a lo mejor un abogado te diría una posición más punitivista. Y uno lo entiende en el vecino, en el afectado. ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué juicio vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? No, mire, Serénese, tiene el derecho a manifestar su dolor de la manera que probablemente lo haría, al menos yo, no voy a hablar en nombre de nadie, si un familiar cercano estuviese en esa circunstancia. Quizás vos hiciste la incorporación de algo que a mí me parece que hay que hacer, que después sobre eso se montan otros y estructuran todo un discurso que ya es mucho más peligroso porque sugieren o tiran esas frases efectistas, ¿no? Que plantear, en su momento era bala a los delincuentes, en otro momento aplastarlos, y todas esas cosas que uno sabe que son efectivas, no son efectivas. Dijo hoy que no le asustaba discutir la pena de muerte. Esto es un acto de irresponsabilidad brutal. En medio de esta situación, con los vecinos realmente a flor de piel tienen una situación así,
Un funcionario responsable del área no puede tener semejante irresponsabilidad. Al contrario, bueno, ahí entra la campaña, ¿no? Sí. Hay que sosegar los ánimos. Por eso insisto, y hay que empezar a buscar respuestas técnicas, consensuadas. No se puede salir con las frases hechas. El tema de la inseguridad es un tema demasiado bastardeado como tema de campaña. Total. Me voy un segundo a Martín Rojas. Da la impresión... enseguida voy a Martín. Da la impresión, alguno de los móviles, no sé si está Martín, está Marcelo. Martín, ¿estás allí? Da la impresión de que se calmó la situación, ¿no? La verdad que sí, Luis, pero ¿sabés lo que me da también la sensación? Es que muchísima gente, cuando comenzaron los disturbios, comenzaron a retirarse de este lugar, pero a los pocos minutos volvieron hacia la Avenida de Mayo a solo 50 metros de la Comisaría Segunda. Mucha gente que se estaba yendo por los gases lacrimógenos, por el gas pimienta, por los empujones, gente mayor, chicos, bueno, decidieron volver y algunos ya están retornando para ubicarse otra vez en lo que es la Avenida de Mayo y seguir con el reclamo de justicia y de más seguridad, Luis. Marcelo Parita, ¿es la fábrica de generar la reincidencia? Primero, el no evitar la causa. Dentro de la cárcel hemos visto en los últimos tiempos cómo desde adentro de la cárcel se organizan los delitos que hay afuera. Eso nos está hablando también de cómo influye la corrupción, la falta de ejemplaridad. En estos casos, la falta de sentido de la vida, ¿no? Son jóvenes que no le encuentran sentido ni a la vida del otro ni a la propia, ¿no? Me voy a arriesgar mi vida, bueno, corro el riesgo. Pongo mi vida como riesgo y liquido otra vida si es que tengo que... No les importa, por eso digo, hay muchas cosas. Pero desde el punto de vista de la política, cómo acceden a las armas, cómo acceden a las drogas, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver obviamente con los mercados ilegales. Esos son los lugares donde la política, la función pública tiene que estar, ¿no? No pueden las cosas tratarse con tanta superficialidad, ¿no? Y a veces lo que pasa también, y yo lamento decirlo de esta manera, pero me ha tocado tantas veces ser víctima de delitos en mi casa, en la calle. La última vez fue el celular en uno de los actos de Facundo Manes en Morón, en mi distrito, pero me han secuestrado a mí, han secuestrado a mis hijos. He tenido el episodio más grave entrando con mi hijo con un revólver en la cabeza. He pasado de todo, entre otras cosas, porque no vivo en un country, no tengo guardaespaldas, y todas esas cosas nos pasan cuando vivimos en estos lugares. Yo vivo a cuadras de este lugar de Ramos Mejía. Por eso te decía, vos sos vecina de toda esta gente que está ahí. Exactamente. Entonces necesitamos construir una empatía con las personas que están sufriendo este problema, que eso es ponerse en los zapatos del otro, pero la empatía también es accionar para alivianarle la carga, para mejorarle las cosas. Estamos conversando con Margarita Stolbizer y Gustavo Marangoni hoy. Obvio que nuestra idea, estamos a 5 días de que, menos, a 4 días de que se cierre la campaña electoral e irrumpe esta situación. No sé si está Marcelo Padovani, porque está Martín. Martín, me da la impresión de que si bien se tranquilizó post gases lacrimógenos, la cosa sigue muy tensa. Martín, ¿estás allí? Quizás los más enojados, junto con la familia del kiosquero, ¿no? ¿Cómo se activas esto, Margarita? Digo, ¿cómo lográs llevar a la calma? Porque es razonabilísimo que se protesten, pero ¿cómo desactivas esto? Primera cuestión, lo que no debería ocurrir es la represión hacia los vecinos que están manifestando. Al contrario, me parece que hay que cuidar eso, hay que ponerse en el lugar del otro. Y después es que los funcionarios tienen que dar la cara frente a esto. Es una cosa inconcebible que el intendente no aparezca. Es inconcebible que se vayan echando culpas, ¿no? Recién, como decías, de nación a provincia, de los municipios a la nación. Y hay otras culpas que también son insostenibles, que es cuando la policía dice que es la justicia dice que son los políticos, y me parece que todo esto en su conjunto, por eso digo, tiene que haber una mesa muy importante de reflexión política y técnica sobre muchas de estas cuestiones, y no son las respuestas facilistas. Por eso es muy grave que esto forme parte de una campaña electoral. Creo que hoy, cuando nosotros vemos, y hay muchos datos que están indicando el gran fracaso de la política, el reclamo de la cárcel, tal cual se manifestaba recién, no es obviamente una solución. Hoy, además, hasta desde el punto de vista económico, lo que gasta la provincia o la nación en el sistema federal con una persona detenida, con mucha menos inversión, si se trabajara sobre las causas del delito para hacer prevención y se invirtiera en la prevención, se reducirían muchísimo los daños.
Porque hay que entender que cuando hay un delito, cuando hay una víctima, nada hay, ningún delincuente preso que pueda volver las cosas a su estado anterior. Posiblemente este Suárez, este delincuente, no salga más de la cárcel. Ahora, ¿con eso vamos a evitar que vuelva a haber otros delitos en el mismo barrio? No. No. Sí, Martín. Le quería preguntar a los dos que formaron parte de gobiernos y que conocen bien de adentro, digamos, tanto la cocina política como la gestión, cuando se plantean estos temas desde adentro de la política, ¿por qué es tan difícil esto que parece de sentido común y que todos planteamos? Que haya un plan a largo plazo, que se sienten los mejores. ¿Es ineficacia, es desidia, es urgencias de lo cotidiano para pensar a largo plazo? Diría que hay mucho de todo esto que vos marcás. Creo que también hay siempre el facilismo, la respuesta más inmediata, digamos, las campañas que se montan sobre las cuestiones efectistas y los resultados efectistas. Y también en materia de seguridad me animaría a decir que hay poca gente con la formación técnica profesional que se requiere para resolver un problema de esta envergadura. Así como cuando vos ves otras áreas y tenés quiénes son los técnicos en la economía, en la educación, en la seguridad no los hay. Entonces se recurre muchas veces a cualquiera. Hoy tenés un ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires que la verdad actúa como si fuera un Rambo, un personaje de ficción. Y me parece que el gran problema es que no hay atrás de eso una expertise técnica que permita decir, bueno, uno está tranquilo porque ves que estás en manos de gente que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Mientras está ociosa, ¿no? ¿Algún motivo para pensar que el resultado de las PASO se va a cambiar? ¿Que hay algo que mejoró en el ánimo de la gente o en la realidad de la gente? No, por supuesto que creo que no. Y sí me parece que tenemos que pensar la elección también como una oportunidad. He escuchado comentarios en los últimos tiempos que vamos a Venezuela, Cuba, esto, el otro. Yo creo que algo que la Argentina tiene y que a veces no nos damos cuenta de esa importancia, que es cómo hemos consolidado una democracia después de tanto tiempo, que nos permite elegir, que nos permite sostener una democracia en el pilar de la alternancia, que es tan fuerte, que con el voto podemos premiar, castigar, cambiar. Hay una oportunidad de cambio frente a las cosas que vienen ocurriendo. Entonces me parece que hay que tomarlo en ese sentido. Hay que tratar de transmitir un mensaje positivo en medio de semejante caos. Y sobre todo los liderazgos. La Argentina tiene que recuperar ejemplaridad en los liderazgos políticos, intelectuales, deportivos. Esa es la posibilidad de derramar para una convivencia social distinta, ¿no? La campaña llega, algunos dicen, implosiona el Frente de Todos, y hay una pregunta que es ¿qué va a pasar el 15 de noviembre? Escenario que se repita las elecciones, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, estamos en una situación económica muy compleja y lo económico tiene una repercusión y un impacto social muy fuerte. A esto agreguemos las cuestiones institucionales. Si después de la PASO la diputada del bloque oficialista le dijo al presidente que era un enfermo, la vicepresidenta hace una carta pública con esa crítica, evidentemente esos son, yo creo que hachazos sobre la figura presidencial que han debilitado mucho al presidente. En una PASO no me quiero imaginar un mal resultado electoral. Ahora, eso trasladado a quienes estamos en la oposición también es un llamado a la responsabilidad. Sí, ojo, no creer que se ganó nada. Exactamente. Un building de indemnidad. Pero además, la mayor responsabilidad también es 2 años. No hay que pensar solo en ganar votos para ganar elecciones. 2 años hay que prepararse. Argentina tiene, tal cual vos lo marcabas, muchos problemas, pero pongo la inflación y la inseguridad, que son los problemas que se arrastran con el tiempo. Y yo creo que la obligación nuestra es tener la enorme responsabilidad en 2 años de tener respuestas. No se puede fracasar. La Argentina no resiste más ni mentiras ni fracasos. Y si los convocan para el diálogo que muchos de la oposición ya rechazaron para discutir estas cosas, inseguridad, inflación, ¿tienen que estar? A ver, lo primero que nosotros planteamos es pónganse de acuerdo, porque lo cierto es que venimos viendo un espectáculo realmente lamentable de las peleas internas, entonces no sabés si te sentás a hablar con uno y ese lo que te está diciendo es convalidado por el conjunto. Tenés el ministro de Economía negociando con el fondo, Máximo hace un acto con los carteles en contra del fondo, entonces pónganse de acuerdo ustedes. Y la otra cuestión es que nosotros somos muy favorables a un diálogo, pero a un diálogo institucional. El diálogo institucional es el Congreso, el lugar donde se discute la política pública, el presupuesto, es el Congreso de la Nación. Y ese es el lugar donde nosotros sin ninguna duda vamos a aceptar discutir. La pregunta
que enoja muchas veces, yo digo, hoy, ¿quién ejerce el poder en la Argentina? Después de verlo a Alberto hablando de Córdoba, de esta pifia, digo, lo habían retenido en cierto silencio, nombran una vocera que de paso se excede más que los ministros. ¿Hoy el ejercicio del poder está en la cabeza de Alberto Fernández? A ver, el gran problema, la gran duda es quién está gobernando en la Argentina, porque lo que vemos es un gobierno sin rumbo. A mí no me gusta esa idea de tratar de descabezar o de separar las cosas como si Cristina o Alberto fueran dos cosas distintas. Ella hizo el intento de sacarse la responsabilidad encima o la derrota de encima. Lo cierto es que el resultado, bueno o malo, lo que pase, la marcha del gobierno, tiene muchas cabezas, y es Alberto, como es Cristina, como es Massa, como es Axel, como es Máximo, digamos. Es imposible que ninguno le saque el cuerpo a esto. Ahora, todo esto, sin embargo, tiene una imagen que se transmite de desgobierno total. Hay una conducción, y en temas como la seguridad es muy importante la cuestión de la autoridad. No se puede imponer una política de seguridad que no emane de una autoridad, en términos de disciplinamiento, de convicción, de previsibilidad, de seriedad. Economía, ¿no? O sea, lanzás un plan económica, si no, claro. digamos... Por eso es tan correcto lo que vos decís. Inflación e inseguridad son dos temas centrales sobre los que debería discutirse, y no se puede no tener respuesta frente a estos problemas. Ahora, hoy lo que hay es un desgobierno total. Ves que hay un montón de responsables, pero que el gobierno no tiene como destino. Y eso también es lo que la gente votó. Se discute mucho las razones del voto, y yo creo que en el voto hubo mucho que tiene que ver con la economía, La verdad es que hoy la diferencia que hay cuando la gente va a comprar y no le alcanza la plata, la depreciación de los salarios, de las jubilaciones, hay mucho de la cuestión moral vinculada con lo emocional, que son los vacunados, las reuniones en Olivos. Pero después hay otra cuestión central, que es la falta de perspectiva de futuro. Sin duda. El gobierno ha dejado a la gente sin esa idea de que podemos estar mejor, de que vamos para adelante. Entonces es muy importante reconstruir eso, porque una sociedad creo que convive y se nutre en función de ir hacia adelante. El progreso de una sociedad es lo que todos deseamos, ¿no? Y esta gente como que nos ha quitado esa idea y esa posibilidad de progreso. Gracias por venir, Margarita, como siempre. Gracias por la invitación.